queridos hermanos y amigos que nos visitan, sean muy bienvenidos. Pues vamos a empezar la conferencia del 12 del día, de las 12 del día. Bueno, el mensaje, ¿verdad? No es tanto conferencia. Bueno, fíjense que es muy recurrente que los pastores, cuando están aquí al frente, nos motivan a que traigamos una libreta, ¿verdad? Que traigamos juntamente con la libreta, con la Biblia, pues nuestra libreta, nuestra pluma, para que vayamos tomando nota de ese punto que se va a tocar en la predicación y que es exclusivo para ti. ¿verdad? O esa enseñanza que tú dices, híjole, esto es mío, ¿verdad? Entonces lo puedes ahí anotar y se te va a quedar un poquito más grabado que solamente haberlo escuchado, ¿verdad? Porque nos entra y luego nos sale. Pero cuando lo anotamos, como que nos ayuda a pensar, nos ayuda a echar a andar la mente, porque vamos a anotar conforme a nuestras palabras, vamos a anotar lo que nosotros estamos entendiendo, y entonces estamos ahí activando la mente, ejercitando la mente, y entonces nos ayuda mucho poder nosotros escribir, ¿verdad? Y aunque a veces pues escribimos con nuestros propios símbolos o nuestros propios garabatos y decimos, bueno, nos entendemos nosotros, ¿verdad? Que flechita por aquí y asterisco y luego le damos la vuelta. A veces vemos las anotaciones y ¿qué escribí aquí? Yo ni yo me entiendo. Como las recetas, ¿verdad? Como la receta de los doctores, que a veces no se les entiende nadita. A veces ni las farmacias entienden lo que escriben los doctores. A mí me sucedió ahora, últimamente, bueno, hace como un mes que me enfermé. La doctora me hizo el favor de irme a ver a mi casa y entonces se extendió la receta, vinieron por ella para surtirla. Y yo veía que se tardaban y me hablaron como hasta, no sé, como a las 7 de la noche. Entonces me dice mi hijo, mamá, pues es que no podemos conseguir la receta porque nadie le entienda la letra de la doctora. Y yo, ¿cómo crees? Me dice, no, estamos tratando de localizar a la doctora para que nos diga qué escribió porque nadie le entiende. Y yo, se me hizo rarísimo que ni las farmacias, porque a veces nosotros no entendemos, pero la farmacia no sé cómo le hace, que sí le entiende. Bueno, pues en este caso no. Entonces, anotar agiliza nuestra mente, nos habilita para escribir rápido, para tomar ese consejo y escribirlo y poder llegar a escribir rapidísimo. Hay hermanas que tienen esa habilidad que la han desarrollado muy grandemente, porque anotan todo bien rápido, y siempre en los estudios cuando se nos pasa algo ya sabemos qué hermana, no, esa hermana anotó todo, y sí, parece que anota toda la clase, ¿verdad? Porque ya desarrolló esta cuestión de escribir rapidísimo. Así que es importante que traigamos una libreta. Dicho lo anterior, ¿quién trae su libreta? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio antes de empezar. Un ejercicio, me gustó eso que hizo mi hermanito Carlos. Un ejercicio. Vas a escribir en una escala del 1 al 5, siendo el 5 la máxima puntuación, ¿cómo calificarías tu nivel de obediencia? ¿Cómo calificas tu nivel de obediencia del 1 al 5? ¿Qué tan obediente eres? Y bueno, yo siento que ahorita, en cuanto lancé la pregunta, muchos han de haber pensado, depende. Depende de qué voy a obedecer, depende de qué me estás diciendo que obedezca, ¿no? O también podemos pensar, pues depende a quién le voy a obedecer, porque como que no a todo el mundo le obedecemos, ¿verdad? ¿Cuántos pensaron eso? Yo lo pensé cuando lo pensé. Bueno, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Vamos a Hebreos 5, por favor. Hebreos 5, vamos a leer del 5 al... No, vamos a leer del 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos momentos, Señor, en que tu palabra, así ligerita tu palabra, como empieza nuestro espíritu a ver qué es lo que nos vas a hablar. Gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque entendemos que tú tienes una cita con nosotros, que tú quieres hablarnos. ¿De qué manera le hablas al hombre si no es por medio de tu palabra? ¿De qué manera si el hombre a veces no quiere verte en la creación, no quiere verte en los cielos, no quiere verte en los firmamentos,
pero tú con ese amor le hablas a través de tu palabra. Gracias por lo que estás hablando en nuestra palabra. Gracias porque tu palabra va a preparar nuestro espíritu, porque tienes ese mensaje, ese consejo, esa enseñanza que todos necesitamos, porque tú conoces, eres el único que conoce el corazón de todos los que estamos aquí, de los que están en las redes. Tú sabes cuál es esa necesidad, tú sabes cuál es esa angustia, tú sabes cuál es ese temor. Y hoy tú quieres resolverlo por medio de tu bendita palabra. Te bendecimos y te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el título de este mensaje se llama El valor de la obediencia. El valor de la obediencia, valor del precio, de lo que costó la obediencia, pero también valor de que si es un principio en tu vida, ¿verdad? Ese principio, si tienes el principio de la obediencia. Y entonces en este Hebreos 5:7 dice que en los días de su carne, hablando del Señor Jesucristo, que Él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Él no, o sea, como humano, llorando, suplicando, clamando con lágrimas a Dios, porque era Dios el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y este versículo luego nos lleva a Getsemaní, ¿verdad? A este momento donde nuestro Señor Jesucristo está en una angustia tremenda dentro de su humanidad. Es importante que entendamos eso. Dentro de su humanidad, Él estaba en este clamor. Y si vamos rapidito, quien pueda la Biblia rápida usarla, en Lucas 22:42 encontramos este pasaje de Getsemaní. Es un pasaje que está en Lucas 22 desde el 39 al 43, pero no vamos a leer todo el pasaje, solamente voy a leer el versículo 42 de Lucas 22. La palabra de Dios dice, diciendo, está hablando nuestro Señor Jesucristo lo que Él estaba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que el Señor Jesucristo iba a recibir el castigo de todo el mundo, sin que Él hubiera pecado, sin que Él hubiera tenido la culpa. Él iba a recibir el castigo de todo el mundo, recayó en Él, ¿verdad? Y entonces el corazón de nuestro Señor Jesucristo, completamente puro, completamente santo, completamente limpio, iba a recibir el golpe del pecado de todo el mundo. Y justos e injustos, de todas las naciones, de toda la tierra, el pecado cayó en este corazón tan puro, tan sensible, tan blanco. Por eso fue que su corazón se apesadumbró a tal magnitud de estar clamando, de estar, dice la Biblia, que le salieron gotas de sangre por el peso, ¿verdad? Y es que el pecado pesa. El pecado es una carga. El pecado no es algo ligerito. El pecado es algo que pesa y se nota, ¿verdad? El pecado hace que nosotros caminemos cansados, con la cabeza agacho, arrastrando los pies, porque el pecado pesa. Es un peso en el alma, es un peso en la mente, y el pecado pesa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28, Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? Del peso del pecado, ¿sabes? Y dice algo maravilloso, una promesa impresionante: y yo, dice Jesús, yo te haré descansar. Es el único en el que encontramos descanso. Es el único que puede tomar esa carga, porque ya la tomó, la llevó en la cruz. Y aquel que cree, eso que es el Señor Jesús, que cargó tu pecado, cuando tú crees, se hace realidad en tu vida. Te quedas ligerito, como bebé. Entonces, bueno, volviendo a este punto de Getsemaní, estando ahí Él en agonía, el Señor Jesucristo nos muestra cómo se puede ganar, cómo poder tener victoria en esos momentos de suma angustia, de suma apesadumbre, de esos momentos donde tú dices: todo lo veo negro, no veo la salida, siento que me ahogo, siento el peso de la preocupación, de la problemática. Él nos enseña cómo poder ganar esta victoria en este tipo de situaciones. Y vemos que Él sometió su voluntad por completo, porque Él dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa es la clave, ese es el éxito.
cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En ese momento el Señor toma esa carga, ¿verdad?, y te la aligera, porque nos estamos confiando en su sabiduría, estamos confiando en su amor infalible. ¿Cuánto nos duele cuando nos fallan en nuestro amor? Ponemos el corazón en una persona y nos traiciona, y ¿cómo duele? Durísimo las traiciones. Pero Jesús nunca te va a traicionar. Su amor es infalible, su amor no falla y es 100% confiable. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue demostrar una gran pasión por la humanidad, y Él participó en nuestra humanidad. Él participó haciéndose humano como nosotros. Y esta pasión es lo que a nosotros nos hace falta. ¿Qué es la pasión? La pasión es un deseo vehemente por algo, pero ese deseo vehemente te puede trastornar tu voluntad. Si uno usa la pasión de una manera negativa, ¿cuántos crímenes pasionales, verdad? La pasión que se desborda con los equipos de fútbol, porque les nubló la voluntad, les nubló el razonamiento, y se bajan y se pelean y se golpean. Ahora ponlo de la manera como Cristo lo hizo. Él actuó apasionadamente por ti y efectivamente dejó a un lado su voluntad. Esa pasión por salvarnos, esa pasión por darnos victoria, esa pasión hizo que su voluntad fuera trastornada, porque actuó pasionalmente. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo, amar a Cristo apasionadamente, que nuestra voluntad sea trastornada por someternos a su voluntad. Amar a Cristo apasionadamente con ese amor que confía en Él plenamente, que confía en su sabiduría, que confía en su amor, y poder someter nuestra voluntad a su voluntad. Ese sometimiento a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, es lo que nos va a ayudar a salir de esas situaciones angustiantes, de esas situaciones tan pesadas que todo mundo tenemos, porque vamos a permanecer confiadamente en Él. Y le entregamos la carga, y le entregamos la situación, y le entregamos los tiempos y las formas, se las entregamos a Él. Y entonces podemos descansar, ¿sabes? Nos va a ayudar a no soltar la obediencia, a permanecer fieles como Él nos la soltó. Él no soltó la obediencia, Él sometió su voluntad a Dios durante todos esos 3 años y medio. Él fue obediente, Él no hablaba lo que Él quería, Él hablaba lo que Dios le decía que hablara. Él no iba donde Él quería, Él iba donde Dios le decía que fuera. Totalmente obediente, pues aún en el momento de la angustia no soltó la obediencia. Y a veces nosotros soltamos la obediencia, y más cuando estamos en apuros, y más cuando estamos en dificultades, como que decimos: ay, ahorita no puedo ir tantito al estudio, no quiero ir tantito a la congregación hasta que mi situación se resuelva. Ahorita no tengo cabeza para la congregación, ahorita no tengo cabeza para obedecer, ¿saben? Y debe ser todo lo contrario. Entonces Jesucristo, en ese momento de angustia, Él demuestra una obediencia perfecta. Y es lo que nos habla también el pasaje de Filipenses, un pasaje que todos conocemos, y vamos rapidito ahí a Filipenses 2:8. Tal vez estemos entre Filipenses 2 y Hebreos, ¿ok? A lo mejor nos vamos a mover ahí, sino que en algún otro, pero bueno, se ponen los versículos. Filipenses 2:8 dice acerca de nuestro Señor Jesucristo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, lo cantamos ahorita, ¿verdad? Que Él se humilló pensando en nosotros, decía la alabanza. Entonces Jesucristo sabía lo que le esperaba, Él sabía que iba a padecer, Él sabía que lo iban a crucificar, Él sabía que iba a sufrir un dolor inimaginable, Él lo sabía, pero dentro de su humanidad, ¿verdad?, le pidió al Padre: Señor, pasa, busca otra manera de llevar a cabo tu plan de salvación, búscalo de otra manera. Pero inmediatamente Él dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y nosotros también sabemos, hermanos, lo que nos espera, lo sabemos perfectamente. En este mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en el Señor Jesucristo. En Lucas 10:3, si podemos ir ahí, si no lo vamos a ver en la pantalla. En Lucas 10:3 dice:
Id es un mandato cuando el Señor Jesucristo los está mandando a sus apóstoles, a sus discípulos a predicar. Les dice: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Qué situación tan peligrosa, un cordero en medio de unos lobos. Si yo los estoy enviando, ahí está, no nos engaña para nada el Señor Jesús. Yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Y la misión del cristiano es la proclamación del Evangelio. A eso lo estaba enviando Él, a predicar el Evangelio. Y es nuestra misión, predicar el Evangelio. Pero necesitamos tener esa obediencia íntegra, que no falle, que no se rompa. No de que no cometo error, no, de que tengo una obediencia completa en todo lo que Él me manda. ¿Por qué? Porque la vida me va a presentar hostilidad. La vida me va a presentar reveses, ¿verdad? Y nuestra vida espiritual, ante esa hostilidad y esos reveses, esa hostilidad, pues va a peligrar nuestra vida espiritual. ¿Qué va a pasar con nuestra vida espiritual? ¿Va a decaer? O sea, nuestra vida espiritual se pone en peligro cuando nosotros proclamamos el Evangelio, por la hostilidad que vamos a encontrar. La misma hostilidad, el mismo peligro que pasa un corderito en medio de lobos. Y sabemos a qué nos estamos enfrentando. Así que la fidelidad es necesaria en la obediencia. Debemos de mantenernos fieles obedientemente. ¿Por qué? Porque debido a su fidelidad, nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte. Así que si nosotros queremos triunfar sobre la hostilidad, sobre los problemas de la vida, tenemos que ser fieles, obedientes fielmente. Y si podemos ir rápido a 1 Corintios 15, 54, 1 Corintios 15, 54, por favor. Dice en 1 Corintios 15, 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué palabra está escrita? ¿Qué profecía? Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. Los sorbetes, en los países se llaman sorbetes a los popotes, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Y desaparece el líquido que está en el vaso. Sorbida. Así fue sorbida la muerte tras la victoria de Cristo. Él ¿verdad? Fue sorbida, la desapareció, Él triunfó. Y en el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria, no hubo victoria en el sepulcro, no hubo victoria, porque Cristo resucitó al tercer día y Él sorbió la muerte. Él tuvo triunfo sobre la muerte. ¿Qué lo llevó a triunfar sobre la muerte? Su fidelidad a la obediencia. Y si nosotros queremos triunfar, ¿eres tú un cristiano exitoso? Porque hemos sido llamados al triunfo nosotros también. ¿Eres tú un cristiano exitoso? ¿Qué pusiste ahí en la obediencia? Porque tu nivel de obediencia va a ser tu nivel de éxito. Entonces veamos, estoy en 1 Corintios 15, 14. Si yo me voy 2 Corintios, el siguiente libro, 2 Corintios 2, 14. 2 Corintios 2, 14 está el siguiente libro. Dice: mas a Dios se den gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es un cristiano exitoso, el que a través de su vida, de su testimonio, hace que los demás huelan el conocimiento de Cristo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que, bueno, aquí Pablo, que es el que escribió este pasaje, no está diciendo que las cosas siempre nos van a salir bien.
porque eso no es cierto, ¿verdad? No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos en la vida, porque vuelvo y repito, la vida nos da reveses, ¿verdad? O sea, yo quiero esto, pero la vida me hace así, no, vas a tener esto. Ok, no, yo quiero esto y la vida me hace así, me da un revés, no, esto, ¿verdad? Yo quiero un super matrimonio, y la vida me va a dar un revés, tengo muchos problemas en el matrimonio. O sea, la vida da reveses, la vida no es fácil, pero nosotros tenemos que saber que a eso hemos sido llamados y que vamos a tener el triunfo si permanecemos en Cristo, ¿verdad? A mí me gusta poner este ejemplo de que muchas veces pensamos que la vida cristiana es como sales de aquí a tu casa, ¿verdad? No sé dónde vivas, sales de aquí a tu casa y esperas llegar a tu casa, que todo el transcurso hacia tu casa no pase nada, ¿verdad? Que no se te cierre un taxista, que no te toque el semáforo, que no haya un bache. O sea, tú quieres llegar a tu casa sin ningún obstáculo, derechito, sin ningún problema, eso es imposible, ¿verdad? Y es lo mismo con la vida cristiana. No esperemos que el cristianismo es libre, ¿verdad? Sin problemas, sin obstáculos. No, vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos. Mas sin embargo tenemos que entender que los reveses que la vida nos da ni son definitivos ni son fatales. Los reveses que la vida nos da ni son definitivos ni son fatales. ¿Cuál es la clave del éxito para brincar esos obstáculos, para saber enfrentar los obstáculos? Y aquí la dice, la clave está en esta frase: en Cristo. En lo que leímos ahorita en 2 Corintios 2:14 dice que le demos gracias a Dios porque Dios nos lleva siempre en triunfo, dice, en Cristo. Esta palabra en Cristo, esta frase en Cristo, está hablando de justificados, está hablando de redimidos, está hablando de salvados, está hablando de eso, de que estamos en Cristo y nosotros tenemos que permanecer en Cristo con una obediencia completa, total, confianza. Estamos en Cristo. Permanecer bajo el señorío de Cristo, nunca levantarnos hacia Cristo, permanecer siempre debajo de su señorío, que Él sea el Señor de mi vida. Cuando yo manifiesto que Cristo es el Señor de mi vida por medio de la obediencia, los demás pueden respirar ese olor del conocimiento de Cristo. Ellos están conociendo a Cristo a través de mi obediencia a Él. En fin, qué maravillosa la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a ir de victoria en victoria con Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, tengamos la seguridad de que estamos en el camino de la victoria. ¿Cuántos se saben Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ocurren para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y estar en obediencia a Cristo es, estoy en el camino de la victoria. ¿Por qué? Pues porque yo sé que me va a salir esto bien. ¿Cómo? Dios tiene la capacidad de tornar nuestras dificultades en preciosas oportunidades de crecimiento espiritual. Él es el único que esta dificultad la torna para que nosotros crezcamos. Él tiene esa capacidad cuando nosotros confiamos en Él y lo obedecemos. Qué maravilloso que de un problema que es negro, feo, fuerte, surja así como una flor hermosa, ¿saben? Como algo precioso. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben? Así que nosotros pues tenemos esto prometido de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que el éxito entonces no tiene que ver con lo que tengo. El éxito tiene que ver con lo que yo soy. Con lo que yo soy en Cristo. Puedo ser una mujer sumamente exitosa y no tener dinero, no tener una posición, no tener un gran negocio. Pero ¿sabes? Soy exitosa en Cristo. Tengo su sabiduría, sé cómo manejar las cuestiones de la vida, sé cómo manejar la problemática. Porque estoy en Cristo, es su sabiduría la que me ayuda a manejar las problemáticas, es su amor el que me ayuda a amar a las personas, es su perdón el que me ha enseñado a perdonar a las personas, son sus promesas las que me mantienen centrada. ¿Para qué queremos dinero? A veces el dinero no es malo, ¿verdad? Pero sin Cristo es malísimo. Es malísimo. El éxito sin Cristo es malísimo, ¿verdad? Así que
Cristo nos da ese éxito real, un éxito donde nosotros crecemos espiritualmente a través de confiar en Él. Entonces, siempre vamos a estar en victoria si permanecemos fieles a Jesucristo. Él triunfó sobre la muerte, Él sigue triunfando y Él quiere que nosotros seamos unos cristianos triunfadores y de éxito. Si regreso a Hebreos, por favor, Hebreos 5:8. Vamos a Hebreos 5:8. Ya leímos el 7, entonces dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, está hablando del Señor Jesucristo, tiene el H mayúscula, y aunque era hijo, por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Lo que aprendió de obediencia fue a través del padecimiento. Qué resultado tan insólito, que yo crezca por medio del padecimiento. Saber que no es en vano mi padecimiento, saber que mis lágrimas no son en vano, saber que obedecer cuesta, obedecer duele, pero saber que no es en vano, que estamos aprendiendo, ¿verdad? Obediencia. Así que bueno, aquí en esta parte tenemos que entender que en el cielo, como parte de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pues Él no le tenía que obedecer a nadie. Estando en el cielo, pues era Dios. Él nunca estuvo en un conflicto allá arriba en el cielo como para que tuviera que aprender obediencia. Él era Dios. Aquí está hablando una vez más de su humanidad como humano. Él no conocía lo que era la obediencia, porque Él era Dios en el cielo. No dejó de ser Dios. Lo que Él hizo fue dejar a un lado el derecho de poder usar su voluntad como Dios, su poder como Dios a su voluntad. Lo dejó eso a un lado, de eso se despojó. Y es lo que dice ahí en Filipenses 2:7. Ya ven que les dije que íbamos a estar entre Filipenses y Hebreos. Entonces dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo obligó. Él solito dejó el derecho que tenía de usar su poder como Dios, lo dejó a un lado. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él solito dijo, mi derecho de destruir, de mandar, yo lo dejo aquí y me voy a someter a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos necesitamos muchas veces también, despojarnos, ¿saben? Traemos muchas cosas que nos estorban para ser obedientes. Jesucristo se tuvo que despojar a sí mismo, tomando una forma de siervo para ser semejantes a los hombres y entonces aprender a la obediencia. ¿Qué hizo? Él dejó su trono de esplendor, su trono de gloria, en un trono donde siempre Él, todos los días, a cada momento recibía adoración, recibía alabanza por medio de los querubines, de los ángeles, de los arcángeles. Estaban ahí alrededor de su trono adorándole y alabándole. Él dejó eso y eligió la humillación, eligió la limitación, eligió el sufrimiento al ponerse en un cuerpo humano. Todo lo que nosotros tenemos, nosotros somos limitados, sufrimos o no. Humildad, nos falta mucho su humildad, pero Él dejó el trono, dejó el esplendor, dejó lo que estaba acostumbrado y eligió la humildad, la limitación y el sufrimiento. ¿Para qué? No en vano, para poder salvarnos como un hombre, porque tenía que morir, tenía que salirle sangre, tenía que dolerle. Entonces Él dejó esto y yo siento que esto, para que nosotros obedezcamos, necesitamos seguir esta mentalidad de Cristo, dejar, elegir para algo, ¿sabes? Nosotros necesitamos dejar, elegir para algo. ¿Y qué tenemos que dejar? Bueno, tenemos que dejar esa zona de confort donde estamos siempre cómodos, lo cotidiano, ¿verdad? Mi horario, no me lo toquen, mis actividades no me las toquen. Tenemos que dejar esa zonita de confort, a lo que estamos acostumbrados, a lo que todos los días lo hacemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Elegir lo que nos incomoda, la limitación, aquello en lo que tienes un limitante, aquello que no controlas, aquello que no dominas.
como el perdón, como la misericordia. Tenemos que dejar y elegir. ¿Qué más eligió el Señor Jesucristo? El sufrimiento, aquello que no es tan agradable para ti, aquello que te desagrada, aquello en lo que no estás muy de acuerdo, aquello que te va a pesar, que te va a costar. Y después dice que Él eligió también la humildad. Esta palabra humildad viene del latín huminitas, viene del humus. ¿Qué significa humus? Tierra. O sea, la humildad es completamente contrario a la elevación. Que elevar, por cierto, significa orgullo. Así se traduce. El orgullo es elevarse. La humillación es tierra, es sometimiento. No es altivez. Él escogió eso. Dios escogió la humildad, el sometimiento. Y nosotros, si pudiéramos dejar esto, seríamos obedientes. Me suena a mí como una fórmula, ¿saben? O sea, dejar, elegir y Él para salvarnos. Entonces nosotros, dejo mi confort, elijo el sufrimiento para beneficio de otros, no para mi propio beneficio. La obediencia muchas veces no tiene que ver con beneficiarme a mí, sino beneficiar al otro. ¿Saben? Qué manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, obedezco y soy buen padre para beneficio de mis hijos. Soy buena hija para beneficio de mis padres. Soy buen empleado para beneficio de mis otros compañeros y para beneficio del jefe. Respeto las señales de tránsito para beneficio del otro, no nos vayamos a estampar y no pase nada. Pago mis impuestos para beneficio de la ciudadanía. ¿Saben? La obediencia tiene como fin el bien del otro. Vamos a otro, bueno, estamos en Hebreos 5, ahí me regreso tantito a Hebreos 2. Para leer otro pasaje donde dice Hebreos 2, 17. Dice que Jesucristo, hablando de Él, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Está hablando del Señor Jesucristo. Y aquí vemos claramente cómo el Señor Jesucristo se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para entendernos, para comprendernos, para entonces poder proveernos de una consolación, para poder proveernos de una ayuda. Él se hizo como nosotros, Él conoció el sufrimiento, Él conoció el dolor y entonces puede darnos consuelo, puede darnos una ayuda, puede comprendernos, puede tener empatía hacia nosotros. Estoy en el Hebreos 2, los voy a andar llevando así, pero si me voy a Hebreos 4, por favor, estoy ahí mismo, estamos en el mismo ahí, Hebreos 4, vámonos rápido ahí de Hebreos 2, 17 a Hebreos 4, por favor, Hebreos 4. Y en Hebreos 4, 14 quiero que leamos esta parte, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, esta obra de que eligió para, ¿saben? Para ayudarnos. Nosotros debemos de comprender un poquito mejor la salvación de lo que la comprendemos. La salvación es más que librarnos del infierno. La salvación está hablando de un acceso perfecto, de una aceptación perfecta por Dios Padre. Él nos hizo que Dios nos aceptara perfectamente, que nos diera este acceso perfecto por la perfección de Cristo. Por eso es que Él dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y tenemos que valorarlo más, ¿saben? Tenemos que valorar más la salvación. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento porque eso nos va a ayudar a valorar cada vez que yo me acerco a Dios.
Fue por Cristo que yo tengo este acceso perfecto. Es por Cristo que yo tengo una aceptación perfecta, a donde nadie me puede llevar. ¿Dónde puedo comprar un boleto para que Dios me acepte? ¿Dónde está la taquilla para yo, véndame un boleto para que Dios acepte para que yo pueda entrar al trono de la gracia de Dios y Dios me escuche y yo pueda platicar con Él? ¿Dónde se vende eso? ¿Dónde lo consigo? Lo consiguió Cristo solamente. Él consiguió que nosotros pudiéramos entrar libremente hasta el trono de la gracia donde se encuentra Dios por medio de nuestras oraciones. Y muchas veces desvaloramos esos momentos de oración porque no hemos valorado lo que le costó a Cristo. Y dejamos la oración para luego y decimos, la oración luego, mañana o el jueves que venga, o a lo mejor ni voy a venir el jueves, porque no hemos valorado lo que significa eso. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento para que nosotros valoremos el poder accesar y ser escuchados por Dios mismo. Así que gracias a que Jesús sabe todo lo que nosotros sentimos, porque Él fue tentado en todo, Él nos puede comprender. Podemos acercarnos a Él, pedirle ayuda, llorar con Él, que Él nos consuele, porque Él nos comprende. No nos va a dar el avión, como muchas veces nos acercamos a personas y ya con tal de que ya no le estemos dando lata, sí hombre, a ver si, ok, voy a orar por ti ya. Una oración fría, una oración sin chiste. Jesucristo no. Jesucristo nos ama y nos comprende porque Él sufrió. Él fue tentado en todo, nada más que Él no pecó, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos que valorar a Cristo por medio de su sacrificio. En la obediencia hay una demanda. También la obediencia nos habla de una demanda, la demanda de la obediencia. ¿Y cuál es esta demanda de la obediencia? El padecimiento. Eso demanda la obediencia. Dentro de la obediencia, dentro del valor de la obediencia, te vas a encontrar el padecimiento, el padecer. Jesús aceptó todo el dolor. Jesús aceptó toda la aflicción. Él aceptó todo lo que nosotros necesitábamos para poder comprendernos. Él sabe lo que es el desamparo. Sus discípulos lo desampararon. Él sabe lo que es la traición. Sus discípulos lo traicionaron, lo dejaron solo. Él sabe lo que es la soledad. Su padre lo dejó solo. Él sabe lo que es la pobreza. No tenía donde recostar su cabeza. Él sabe lo que es la angustia. ¿Acaso no es eso todo lo que nos pasa a nosotros? ¿Y por qué lo pasó? Para cubrir nuestras necesidades por medio de su presencia en nosotros. Él nos puede aconsejar perfectamente. Tiene toda esa sabiduría que nosotros no tenemos. Él lo sacrificó todo y lo sufrió todo por ti, por ti, por ti, por mí, por todo el mundo. Él lo hizo. Lo sufrió todo y lo padeció todo por amor a nosotros. Así que habíamos pensado alguna vez esto, habíamos pensado que la obediencia está más en relación al prójimo que a ti mismo. ¿Habías pensado eso, que el valor de la obediencia tiene que ver más con el prójimo que contigo mismo? Y aquí vemos como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, eso nos está enseñando, que Él fue obediente pensando en los otros. Y fue lo que cantamos hace ratito cuando lo estaba cantando. Y dije, Señor, no cabe duda que ese es tu mensaje. Él murió pensando en nosotros. Él obedeció pensando en nosotros. Sobre todo, decía la alabanza. Ser obediente no es difícil cuando no te cuesta. Repito, ser obediente no es difícil cuando no te cuesta. ¿Por qué? Porque lo hacemos pensando en nosotros mismos. Porque yo obedezco pensando en mi beneficio, en mis intereses, en lo que yo voy a ganar. Eso pues yo lo puedo obedecer. No importa que me tenga que levantar temprano, ir a trabajar hasta allá, ir a comprar, ir al banco, ir al súper, formarme en la fila. Todo eso yo lo puedo hacer aunque me cueste mucho trabajo, porque yo voy a sacar un beneficio. Voy a pagar mi banco, voy a tener mi compra, me van a pagar en la oficina. Lo puedo hacer, lo obedezco. Porque es hacia mí, estoy enfocada hacia mí. Pero cuando la obediencia no tiene que ver con mi total interés, cuando la obediencia no tiene que ver con que yo voy a obtener algo de beneficio propio,
ya no soy tan obediente. Por ejemplo, un ejemplo sencillísimo, y yo voy encabezando como pecadora. Sencillo, cuando usamos el WhatsApp. Estamos en muchos grupos en el WhatsApp, ¿verdad? Grupos de la familia, grupos de la oficina, grupos aquí de la congregación, grupos de todos lados, ¿verdad? Y se te descompone tu lavadora. Tú agarras el WhatsApp e inmediatamente empiezas a echar mensajito, auxilio, ¿no? Alguien conoce un técnico, ¿verdad? Pero ese mensajito que le mandas, por ejemplo, aquí a la Congre, no lo puedes mandar a tu oficina, porque no vas a decir, hermanos, ayúdenme no, ¿verdad? Entonces le modificas, no, aquí no le puedo poner hermanos. Y el que mandas a la oficina, pues no lo vas a mandar a la casa, ¿verdad? Porque va a decir, oigan, compañeras, no, puedes decir, no, oigan, hermanos, ayúdenme porque necesito. Pero ahí estás metida mandando el mensaje a que llegue a todo, ¿verdad? Solicitando información y pidiendo. Pero si tú recibes ese mensaje, si alguien del grupo manda el mensaje y tú lo lees, ¿lo respondes luego? ¿O lo dejas en visto? Si alguien te busca personalmente por WhatsApp, ¿le respondes con la misma solicitud que cuando tú la estás buscando a él o a ella por asuntos personales? ¿Le respondes con la misma solicitud o lo dejas en visto? ¿Obedeces siendo amable, atenta a la necesidad del otro que te está buscando en el WhatsApp? Ahorita ya hay una aplicación que hasta ya ni se nota si ya la leyeron, ¿verdad? Porque antes se notaba así que salía azul, ya la leyó, chin, y me dejó en visto. ¿Qué onda? ¿Por qué no? Ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita ya se usa mucho la aplicación y que bueno, para que crea que no lo he leído, cuando ya tienes 2 horas que lo leíste y no has obedecido a ser amable, a ser atento, a responder, ¿verdad? Algo sencillo, pero así nos sucede, ¿verdad? Así nos sucede. ¿Por qué lo hacemos? Porque no pensamos en el otro. ¿Se fijan? No pensamos en el otro, no pensamos en el prójimo para obedecer siendo atento, amable, como cuando lo hago, cuando es de mi interés personal. Y yo aprendí esta lección de el pastor Gustavo, porque una vez él me dijo, yo había faltado al estudio, y entonces antes de salir creo que al otro día, el domingo, algo así, me dice, oye, ¿no fuiste al estudio? No, pastor, no. Entonces me dice, ¿por qué haces lo que a ti no te gustaría que te hicieran? Y túmbale, con eso ya me tumbo, ¿verdad? Porque los dos somos maestros y él sabía lo que hace un maestro, que se prepara, estudia, se quema las pestañas, esperando entregar a sus alumnos la lección. Y los alumnos no aparecen. Y eso yo lo aprendí de él. Él me enseñó esa lección, de pensar en el prójimo. A lo mejor a mí se me dificultaba ir y para mí fue muy fácil decir, no voy al estudio. Pero ahí yo no pensé en él, ¿se fijan? Y eso nos pasa seguido, que no pensamos en el prójimo y decidimos y nos vale gorro, ¿verdad? Entonces, ser obedientes no es difícil cuando no cuesta, pero pensar en el otro cuesta, hay que pagar un precio. Es un amor sacrificial. Hay que pagar un precio, hay que despojarnos del ego, sobre todo, ¿saben? Hay que despojarnos del ego, porque el ego tiene que ver con mi amor propio. Y si me alcanza el tiempo les digo, ego, etimológicamente, ¿qué significa ego? La palabra ego significa yo. Eso significa ego, yo, ¿verdad? El ego es tener la mirada solamente en mí, en lo mío, en mis intereses. Eso es ego. Es una mezcla de un exceso de mirada en mí mismo. Todos los reflectores en mí. Si yo puedo, si yo voy. Una manera en que tú te des cuenta si eres una persona egocéntrica es si tú haz de cuenta, cometes una falta, lo del WhatsApp, no contestaste a tiempo. Y cuando tú contestas y das la justificación, si sobresalen
si sobresale el mí, el yo, el mío, es que porque yo estaba ocupada, es que porque mi trabajo, es que, ¿sabes qué? Eso es ego. Eso es ego. Y el ego, pues lógicamente, nos va a llevar al egoísmo, ¿verdad? Ego, egoísmo. Y de ahí viene ego, egoísmo, ego, yo. Ismo, esa palabra ismo, la terminación de egoísmo, tiene que ver con la actitud que tiene la persona de solamente pensar en uno, ¿verdad? Es pensar en… Y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Pues sí, pues yo estoy pensando en mí. Sí, ¿dónde está lo malo? Cuando por pensar en mí te ignoro a ti. Cuando por pensar en mí tus opiniones a mí no me importan. Cuando por pensar en mí tus intereses a mí no me importan. Cuando por pensar en mí tus preocupaciones a mí no me importan. Ahí está el pecado del egoísmo. Cuando haces que el otro como que si no existe. No me interesa lo que tú piensas, no me interesan tus preocupaciones, no me interesan tus intereses, solamente aquí los míos. ¿Qué hace un egoísmo? ¿Qué hace el egoísmo? Tienes actitudes egoístas. Todo solamente para ti. Y el egoísmo nos va a llevar al individualismo. Y el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, Marcos 12:30. Y Marcos 12:31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La obediencia va dirigida al prójimo en un amor sacrificial, y cuesta, y tenemos que despojarnos del egoísmo, tenemos que despojarnos del